de agua. Amén. Y mi hermana Abigail me va a acompañar en el piano, que si no me pongo una mía nerviosa. ¿Verdad? Me puedo aquí y ¿cuál es el pero el piano se lo también. Amén, gracias. ¿Cuántos de esta tarde queremos oír la palabra del Señor? Yo quiero oír la palabra del Señor. Dice la Biblia que si el predicador no recibe de lo alto, en vano es. En vano sería estar aquí. En vano sería. Yo en esta tarde tengo que recordarte algo que hay en la Biblia. Seguramente que lo hemos escuchado, es muy predicado, pero que en esta tarde el Señor en casa me lo recordaba y hacía el Señor eco en mí. Y te voy a predicar esta palabra que creo que es de Dios 100%. Amén. Gloria al Señor. Así que yo en esta tarde entro directo en el mensaje. Tengo dos historias bíblicas en las cuales tomar en esta tarde la ilustración para poder predicarte la palabra del Señor. Pero yo voy a decirte algo. Hoy más que nunca es necesario tener atendido al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Yo te hago una pregunta y reflexiona y no me responda. ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? La Biblia dice que no somos de nosotros, que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y a Él hay que tenerlo atendido. Porque si yo voy a la casa de mi hermano Israel, pues mi hermano Israel me atiende, amén. Y es una alegría, se sienta. Pues al Espíritu Santo hay que tenerlo atendido, amén. Amén. Hay que atenderlo. Lo mismo que Él nos atiende a nosotros cuando nosotros le necesitamos a Él. Gloria al Señor. Pero mi tema en esta tarde no es que cómo lo tiene desatendido, sino que lo atienda. Ya cada uno en particular sabe cómo tiene que atenderlo. O si lo tiene descuidado, lo tiene que cuidar. Amén. Mi intención no es tratar de escarbarte más ahí, sino que hacerte un poco hincapié en la palabra necesario. Es necesario. Yo diría que más que necesario es imprescindible o es inevitable, amén. Que es lo mismo que decir necesario. Amén, gloria al Señor. Pero en esta tarde el Señor me hacía hincapié en esta palabra y me hacía recordar una historia bíblica que mi hermano Samuel me va a leer el Evangelio según San Lucas capítulo 19 verso 5. Mira lo que nos dice ahí la Biblia. Anoten bien y escuchen bien la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén, amén. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Señor a Zaqueo? Dice la Biblia que Jesús lo ve, pasa por allí y Jesús lo ve y Jesús mira hacia arriba y que le dice a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Como siempre, a veces solemos decir, no tenemos un Dios de casualidades. No era una casualidad de que Jesús pasara por aquel lugar, no. No, Israel, no era una casualidad de que Jesús iba a entrar en Jericó, no. No era una casualidad que Jesús iba a entrar en Jericó y iba a llamar a aquel hombre llamado Zaqueo. No era una casualidad, era necesario pasar por aquel lugar, mirar a Zaqueo y decirle: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y podíamos preguntar: ¿quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? La Biblia lo dice en verso más arriba. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un jefe de los publicanos y era rico. Zaqueo no era un cualquiera, era un jefe de los publicanos. Pero a Jesús le era necesario pasar por Jericó para llamar a Zaqueo. Y cuando lo ve, lo llama. ¿Y qué hace Zaqueo? Desciende. Pero me llama la atención algo más arriba. Dice que Zaqueo oye que Jesús iba a pasar por aquel lugar. Y dice que Zaqueo le llama la curiosidad y quería verle. Pero hay un problema.
Dice, no lo podía ver por dos problemas. Dos, por la multitud que había en aquel lugar y porque Zaqueo era pequeño de estatura, le impedía ver a Jesús. Y yo te hago una pregunta. A lo mejor no, pero ¿qué es lo que a veces nos impide ver a Jesús? El mundo. Yo te lo voy a volver a repetir. A Zaqueo dos problemas: la multitud que le rodeaba y que era pequeño de estatura. Y yo, José el pastor, ¿qué es lo que me impide a mí a veces ver a Jesús? ¿O qué es lo que nos impide a veces ver a Jesús? ¿Te puede impedir el problema que te está rodeando? Zaqueo era un problema. Zaqueo era un problema porque la gente allí estaba y Zaqueo era pequeño y le impedía a la gente ver a Jesús. Luego su estatura le impedía ver a Jesús. ¿Pero qué hizo? Se subió a un árbol llamado sicomoro para ver quién era Jesús. Yo te voy a decir algo. Hay que intentar ver a Jesús. Debemos de intentar ver a Jesús. Pastor, yo lo veo todos los días. Gloria a Dios. Pero quizá haya gente que el problema, la dificultad, la enfermedad, el agobio, quizás su pequeña estatura espiritual le impida ver a Jesús y necesita un crecimiento espiritual para poder ver a Jesús. Hoy es necesario que Jesús se pare en tu vida y te diga, desciende, que es necesario que yo entre en tu casa. Y si está, pues que siga entrando un poquito más adentro. Porque a veces lo podemos tener en el resquicio de la puerta, o a veces puede estar en el salón y él quiere entrar un poquito más adentro. Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? Lo criticaron a Jesús por esta acción. Dice, ay, se ha ido con un malhechor, con un estafador. Pero ¿qué le dice? ¿Qué hizo Zaqueo? Dice la Biblia, Zaqueo se puso de pie y dijo, Señor, si a alguien le he robado, le voy a dar 4 veces más. Y yo hago una pregunta, ¿qué es lo que era necesario que Jesús pasara por aquel lugar y viera a Zaqueo? Pero ¿qué vemos cuando Jesús pasa y lo llama? ¿Qué vemos? Pues vemos un cambio en Zaqueo. Un cambio vemos en Zaqueo. Ya estaba arrepintiéndose, ya le iba a devolver aquello que había robado. Y es que te tengo que decir algo. Quien ve a Jesús y Jesús le ve a él, debe de haber un cambio. Si no hay un cambio es porque todavía no has visto a Jesús. Porque ¿qué le pasó a aquel hombre que luchó con el ángel de Jehová en Peniel? Ah, qué bonita es la Biblia. Ahí podemos ver cómo el Señor cambió a aquel hombre. Uno de los cambios que le cambió el nombre, se llamaba Jacob. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, padre de muchos. Amén. Y otro cambio más que hizo, ¿dónde le tocó? En la cadera. ¿Qué nos puede dar a entender eso? ¿Qué nos puede dar a entender eso, el cambio? Cambió hasta los andares. Ya no andaría como antes andaba. Amén. Un cambio. A Zaqueo también le vemos el cambio. Porque cuando Jesús se para en alguna vida y le dice que es necesario que él tiene que entrar en su casa, la primera cosa que vemos es que debe de haber un cambio en su vida. Si no se ha producido un cambio, es porque no has dejado entrar todavía a Jesús dentro de ti. Para que Él gobierne, para que Él administre, para que Él cambie tu vida, para que Él cambie todo nuestro ser. Porque dice la Biblia que Él tenemos tenemos que ser imitadores de ¿qué? De Jesús. ¿En qué? ¿Lo que me convenga a mí o en lo que diga la palabra? En todo lo que diga la palabra. Por lo tanto, debemos de cambiar. Dice la Biblia que en el primer cambio que vemos que dice la Biblia, uno de
de los requisitos que los pastores vemos para bautizar a alguien, hermano Israel, dice el que debe haber un ¿qué? Fruto digno de arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente, tiene que dar un fruto de ese arrepentimiento que tiene que dar. Zaqueo lo vemos que ya estaba dando el fruto digno de arrepentimiento. Si he robado, yo se lo voy a devolver 4 veces más. Pero la Biblia que dice que Jesús entró a la casa. Y en el último verso de esta historia que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Escuchen bien, Zaqueo estaba perdido. Jesús se paró y le dijo, es necesario que yo entre en tu casa. Jesús le estaba diciendo, te quiero regalar la salvación. Quiero entrar a tu casa. Te quiero cambiar. Te quiero transformar. Te quiero renovar. Te quiero levantar. Quiero hacer de ti una nueva criatura. Y yo te digo algo y usted lo recibe para usted mismo como yo. ¿Cristo se ha parado en tu casa o no? ¿Cristo te está cambiando o no? ¿Cristo te está transformando o no? ¿Cristo te está cambiando o no? ¿O seguimos siendo los mismos? ¿Cristo te ha salvado o no? Aleluya. Pues yo digo que todavía puede haber gente en los cultos que no es salva. Todavía en las iglesias puede haber, porque dice la Biblia, con Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y quién son aquellos que pueden hacer la voluntad del Padre? Aquellos que cuando se ha parado Cristo en tu vida y te ha dicho es necesario que yo entre, uno le hemos dicho, entra, pasa mi vida, gobierna, transforma. Cambia mi mente, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Quiero ser diferente. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Por eso hoy está aquí Jesús. Y es necesario que siga entrando y estando en nuestras casas. ¿No? Yo no sé usted, pero yo digo en esta tarde que creo y sigo diciendo que Jesús es necesario que siga estando en mi matrimonio, que siga estando en mi casa, que siga gobernando todo lo que tenemos en el nombre del Señor. Porque Cristo es muy necesario. Seguimos. Tengo otra historia más. Y me la va a leer nuestro hermano Saúl. En Juan capítulo 4, verso 4, hay algo muy bonito. Que nuestro hermano Saúl lo va a leer. Y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Hasta ahí es la palabra. Y le era a Jesús, en Juan capítulo 4, verso 4, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Pero le podemos preguntar a este capítulo por qué le era a Jesús necesario pasar por Samaria. ¿Qué era lo que Jesús le hacía pasar por aquel lugar? Ya todos lo sabemos. ¿Qué aconteció en aquel lugar? Que allí estaba Jesús en el pozo de Jacob, y allí estaba Jesús sobre la hora sexta, sentado en aquel pozo. ¿Y qué ocurrió? Y por allí se asomó una samaritana que iba a recoger agua. Por eso digo yo que no tenemos un Dios de casualidades, sino un Dios de propósitos. Ya lo sabemos todo, que entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. ¿Por qué no se llevaban bien? Por el tema de la adoración, que uno quería adorar enfrente. Ese no es mi tema. Mi tema es que a Jesús le era necesario estar en el pozo de Jacob para ver a aquella mujer, la samaritana. ¿Para qué, pastor? Pues para entablar con ella una conversación. Le era necesario a Jesús parar allí y hablar con aquella mujer y decirle a Jesús a aquella mujer, dame agua. Escuche qué conversación le dice el Señor a la samaritana, Israel, dame agua. La samaritana le responde, ¿cómo tú, siendo judío, yo que soy samaritana, me pides agua a mí si entre judío y samaritano no nos llevamos bien? Respuesta de Jesús, si tú supieses. ¡Ay, qué bonita! Por eso no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósito. Y a Jesús le era necesario pasar por aquel lugar. A Jesús le dijo, si tú supieses
¿quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a Él. Dice, y Él te daría a ti agua que salta para vida eterna. Era necesario Jesús estar con aquella mujer. ¿Qué más le dice el Señor? Empieza a hablar con ella. ¿Y qué le dice el Señor? 5 maridos has tenido y el que tienes todavía no es tuyo. Ella se quedó sorprendida. Eres un profeta. ¿Pero qué hizo el Señor con aquella mujer? La cambió. Esa conversación que tuvo Jesús con la samaritana la cambió. Y se fue al pueblo diciendo que había encontrado al Mesías. Y yo hago una pregunta, ¿la samaritana cambió o no? Sí cambió. Por eso cuando Jesús entra en una vida, el cambio se debe de notar. Porque Cristo es muy necesario en tu casa. Y Cristo es muy necesario en tu matrimonio y en tu vida y en todo lo que te pueda rodear. Y mira cómo te voy a terminar este mensaje. Mira cómo lo voy a encerrar. Si nos vamos al Génesis, el Señor crea a Adán y a Eva. Y le dice, de todos los árboles puedes comer menos de el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Todos lo sabemos. Entra la serpiente, habla con la mujer come del fruto prohibido, le da al hombre, peca, se esconde, se tapan con hojas de higuera, llega el Señor. Adán, ¿dónde estabas tú? Adán le responde, Señor, tuve miedo y me escondí. Jesús Dios le responde, ¿quién te enseñó a ti el miedo? Dios le responde a Adán, Adán, ¿quién te enseñó a ti el miedo si no lo conocías? Porque estaba en ese tiempo, ya entró la conciencia, cuando pecaron. Y entró la muerte física y la muerte espiritual. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esa escena? Entra el pecado. ¿El pecado que hace? Separar al hombre de la comunión del Señor. Todos fuimos separados y destituidos de la gloria del Señor. Y ahora hago una pregunta. ¿Era necesario que alguien salvara a la humanidad? Era necesario que alguien salvara a la humanidad. Hay un texto de la Biblia que dice la palabra del Señor que en el cielo hay una conversación. Escuchen bien. En el cielo hay una conversación y es la siguiente. Se escucha en el cielo decir, ¿a quién enviaré para salvar a la humanidad? ¡Oh, qué bonito! ¿A quién enviaré a salvar a la humanidad? Y dice la Biblia que en esa conversación se oye otra voz que dice, Padre, envíame a mí, que yo iré a salvar a toda la humanidad. ¡Qué bonito! Seguimos un poquito más, dice la Biblia que en el Nuevo Testamento hay un verso que dice, Padre, me preparaste cuerpo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el mundo fuese creado, ya en la omnisciencia de Dios, ya Dios le preparó un cuerpo a Jesús para venir a salvar a toda la humanidad. ¡Qué bueno es Dios! ¿Y qué pasa? Jesús viene, se metió en aquel vientre de aquella mujer llamada María. Todos lo sabemos. Hay un texto bíblico en los cuales vemos que Jesús no fue engendrado por obra de hombre, ni por voluntad de hombre, sino por obra y voluntad del Señor. Dice, y la sombra del Altísimo, viene el ángel y dice, María, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Bienaventurada eres. El fruto de tu vientre va a ser santo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aleluya. Y dice la Biblia que hay la connotación que dice, ¿cómo va a ser ese engendramiento? Y le dice el ángel a María, no te preocupes, porque la sombra del Altísimo te cubrirá. Es decir, el Espíritu Santo rodeó a María, la gloria de Dios rodeó a María, y por obra del Espíritu Santo se engendró el Señor en el vientre de María. No fue por voluntad de hombre, sino fue un engendramiento espiritual. Por eso el ángel dice, el niño que vas a llevar va a ser santo, sin pecado. Por eso Jesús, cuando lo tienta, no fue tentado de dentro para afuera, sino de afuera adentro. ¿El por qué no? Porque Jesús no tenía la concupiscencia, el deseo pecaminoso de pecar.
Yo sí lo tengo y usted sí lo tiene, porque somos engendrados por voluntad de hombre y la simiente del pecado viene arrastrando, pero él no se levantaba ningún deseo de pecar. Pero Cristo vino a salvar a la humanidad porque era necesario salvar a la humanidad y no había nadie que pagara el precio que yo tenía que pagar, que no podía pagarlo. Si no fuese por él, ninguno de esta sala hoy estuviésemos aquí dándole culto al Señor. Porque era necesario, porque viendo el Señor tu vida perdida, Él vino a salvarte y a darte vida y vida en abundancia. Y digo yo en esta tarde que gloria tenga al Señor por esa obra tan maravillosa llamada la salvación, que no es por obra de salvación. Sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Dice, esto no es don de vosotros, es un don de Dios para que nadie se glorie, sino para que toda la gloria sea para el Señor. Nadie es salvo por obra. Por muchas obras que yo haga, eso dice la Biblia que es como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. La salvación ha sido por Él y solamente se recibe por Él, y por medio de Él somos salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual el mundo puede ser salvo. Hay un nombre y ese nombre es Jesús, 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 Jesús. Ese es el nombre que le ha dado la salvación de Él. ¿Por qué no es necesario? Mira cómo va a terminar este mensaje. Saúl lee en Hebreos 9:26. Mira lo que dice en Hebreos 9:26. Mira lo que dice la palabra del Señor. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Qué bien. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. En la consumación de los siglos se ha presentado una vez para siempre, es Cristo. Sigue. Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Porque era necesario que en tiempos atrás hubiese padecido mucho. Dice, pero una vez ha entrado y para siempre. ¿Y qué ha hecho con el pecado, Samuel? La ha quitado del medio. No había nadie que pudiera quitar el pecado, solamente la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento tapaban el pecado, pero no lo quitaban. Pero dice la Biblia, la sangre del Cordero Pascual llamado Jesús, la sangre de Cristo limpia y quita todo el pecado de toda la humanidad. Ha sido Él. Dice la Biblia, una vez ha entrado y para siempre ya no hay más sacrificio. Ha habido un mayor sacrificio, Jesús. Y con ese sacrificio ha hecho pedazos el pecado. Por eso, nosotros, esa mancha la ha quitado. Texto bíblico en los cuales te puedes amparar y nos podemos refugiar. Dice la Biblia, Él ha cogido, porque era necesario que viniera Cristo, porque Él ha cogido todos los pecados de tu vida y de mi vida, ha hecho un paquete y la ha arrojado a los profundos de los mares y no se acuerda más de ellos. Ya no se acuerda más de ellos. Ya no se acuerda más de ellos. Con esto termino. El demonio te puede recordar tu pecado y te puede señalar por tu pecado. Pero te voy a decir algo, Iglesia del Sur. Cuando el demonio venga, que Jehová Dios le reprenda, recordándote tu pecado, tú le puedes decir, ha habido uno que ha sido necesario entregarse en la cruz del Calvario, derramando su sangre, ha borrado mis pecados y no se acuerda más de ellos. No se acuerda más. Y digo yo, porque era necesario que este maravilloso y poderoso Jesús viniera a esta tierra para poder salvar nuestra alma. Y la palabra necesario quiere decir que era inevitable, que es inevitable y que es indispensable, gloria al Señor, de que eso hubiera ocurrido. Amén. Así que
no había nadie que pudiera evitar de que Cristo viniera. Qué bonito. No había nadie, Saúl, que a él impidiera venir, no lo podían evitar. Eso era inevitable. Él tenía que venir y vino a salvar a toda la humanidad. Por eso digo yo, siéntete dichoso, siéntete dichosa cuando Jesús se pare en tu casa y diga, es necesario que yo entre en ella, es necesario que yo trabaje en ella, es necesario que yo cuide de ti. Hay que dejar al Señor, porque Él es muy necesario en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia y en todo lo que hagamos. El primero debe de ser Él, porque Él es el número uno. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Así que Dios te bendiga. Lo que he tenido del Señor te he transmitido. Hasta aquí es la palabra del Señor, porque si ya hablara sería yo, y yo no quiero hablar. Que tiene que hablar es Él, y el que se tiene que llevar toda la gloria se llama Jesús. Yo digo en esta tarde, Señor, tú sigues siendo necesario en mi vida, tú sigues siendo el número uno, tú sigues siendo el necesario en mi matrimonio, sigues siendo el necesario en la iglesia de Jesús. Mira, si esta iglesia se mantiene, es por Él, porque Él ha derramado su sangre por todos nosotros. ¿Te puedes poner de pie que le vamos a dar gracias por este culto?